Dios te bendiga, amado hermano. Este es tu programa Discipulado de Gracia, porque de gracia recibimos, damos de gracia. El día de hoy me encuentro nuevamente con mi hermano Fran Rivero para traerles la continuación de la epístola a los romanos. El día anterior a este hemos quedado en el versículo 13. El hermano Fran nos habló del capítulo 9, versículo 1 del libro de Romanos, el versículo 13, y respaldando con la escritura, con el contexto y con la historia que Pablo viene contando, hemos aprendido que el apóstol Pablo no está hablando de quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo en cuanto a que Dios está eligiendo personas. Esto es un capítulo que puede confundirnos mucho. Hay versículos que pueden hacernos creer pensamientos que nos pueden frustrar, que nos pueden golpear la fe, que nos pueden hacer dudar de Dios, del amor, de su misericordia, que nos pueden hacer cambiar el carácter, lo que nosotros pensamos acerca de Dios. Por ejemplo, en el versículo 16, el que vamos a hablar hoy, dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Si nosotros tomamos este versículo y lo aplicamos en cuanto a la salvación y llegamos a pensar que una persona puede querer, pero si Dios no lo quiere, Dios lo rechaza, eso puede afectar nuestra fe y nuestra forma de mirar el carácter, la imagen, el amor de Dios. Entonces hay que ser muy cuidadoso en este capítulo, porque un capítulo de la Biblia no puede contradecir el resto de los libros. Entonces, el hermano Frank y mi persona hemos explicado a lo largo del segmento pasado que el apóstol Pablo está resolviendo un problema en este capítulo, y es que Pablo le está demostrando a Israel que a pesar de que a pesar de que Israel no creyó en el Mesías, Dios no ha fallado, su palabra, su promesa no ha fallado, porque Dios ha venido cumpliendo su propósito conforme a su plan y Él es soberano sobre cómo hacer cumplir su promesa. Y el apóstol Pablo, en el capítulo 13, habla de, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. El hermano Frank nos explicó que en este pasaje, en este versículo, el apóstol Pablo está hablando de dos naciones. Pablo está citando a Malaquías. Pablo está hablando de dos naciones, no está hablando de Jacob como persona y de Esaú como persona. En cuanto a este texto en particular, Pablo está citando un versículo de la Biblia. Yo hoy, para comenzar, yo quisiera darle un resumen acerca de por qué creerlo de la otra manera nos hace contradecir toda la escritura. ¿Por qué no podemos creer que Dios decidió desde antes de que nacieran que Jacob iba a ir al infierno, perdón, que Esaú iba a ir al infierno y que Jacob iba a ir al cielo? ¿Por qué sería un problema? Yo quiero explicar por qué esto sería un problema. Nosotros no podemos tomar este texto y decir, bueno, Dios escoge a unos para darles vida eterna y escoge a otros para endurecerlos y hacerlos ir al infierno. Eso sería un problema fatal. ¿Por qué? Presta atención. La idea del doble decreto, de que Dios salva a uno y condena a otros, implica favoritismo. Para empezar, Hechos, capítulo 10, versículo 34, afirma que Dios no hace acepción de personas. Entonces, no podemos interpretar un versículo contradiciendo el resto de las escrituras. Romanos 12:11 dice que no hay parcialidad en Dios. Dios no hace acepción de personas. El problema lógico es que si Dios decide sin base en la respuesta humana, entonces sí hay favoritismo. Y alguien podría estar diciendo mentira. Pedro o Pablo. O Pablo se estaría contradiciendo a sí mismo. El otro problema que podemos encontrar también, si pensamos que Dios está escogiendo personas para salvarlos desde antes de que nazcan y a otros ya los está condenando antes de nacer, es que la escritura afirma claramente que Dios quiere que todo hombre sea salvo. Primera de Timoteo 2:4 dice que Él quiere que todos sean salvos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice que no quiere que ninguno perezca. Entonces, si esto es verdad, no podemos pretender que Pablo esté diciendo aquí que Dios quiere que algunos se pierdan, porque contradice la Biblia. Y la Biblia es infalible, inerrante. No se contradice. Y hay un problema lógico con esto. No puedes decir que Dios quiere salvar a todos y al mismo tiempo decretó que muchos no puedan ser salvos. Otro problema, convierte los llamados de Dios en insinceros. O sea, no es sincero cada vez que Dios llama a las personas. Los llamados de Dios no serían
verdad. Sería entonces que Dios nos está mintiendo, porque en Hechos capítulo 17, versículo 30, dice Pablo que él manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepientan. Y es un llamado veraz de un Dios que no miente. Dios está llamando al hombre a arrepentirse. Es porque Dios ha puesto en el corazón del hombre esa facultad de arrepentirse. No de ser perfecto, pero sí de arrepentirse de sus pecados. Y hay un problema lógico, que si alguno no puede responder porque no fueron escogidos, entonces el llamado no es genuino. Dios estaría mintiendo. Sería un problema muy grande si nosotros vemos este versículo de esa manera. El otro problema es que hace a Dios un autor indirecto del pecado. Si alguien fue predestinado a condenación sin opción real, porque si fue predestinado y Dios decretó que él fuera pecador y que nunca llegara al evangelio, entonces esta persona es predestinada a condenación sin opción real. Entonces, su pecado era inevitable. Su rechazo estaba determinado por Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Santiago 1:13 dice que Dios no tienta a nadie. Y la Biblia no puede contradecirse. Aquí hay un problema lógico. No puede responsabilizar al hombre por algo que no puede evitar. O sea, el hombre no puede evitar en caso de que nosotros veamos este versículo de esa manera. Sería un grave error. El otro punto, destruye la responsabilidad humana real, la destruye por completo. La Biblia constantemente responsabiliza al hombre. Ezequiel 18, del 30 al 32, si usted lo lee, va a darse cuenta que Dios manda a arrepentirse, arrepiéntanse y vivirán. Y Dios le está mandando al hombre a hacer algo que el hombre puede hacer. Y es evidente. Hay un problema en verlo de otra manera. Si todo está decretado individualmente, la responsabilidad es solo aparente, no es real. Otro punto, ignora el contexto completo de Romanos 9. Nosotros no lo ignoramos, lo estamos viendo con cuidado para no ignorarlo. Muchos usan este capítulo, pero se olvidan que Romanos 10, el capítulo que viene en adelante, después de este, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces no podemos hacer que Pablo se contradiga de un capítulo al próximo capítulo. En Romanos 11, Pablo dice que Israel fue cortado por incredulidad. Por incredulidad. No podemos contradecir diciendo que aquí Israel está cortado porque Dios no lo escogió. No. De hecho, Pablo está diciendo que Dios escogió a Jacob, a Israel. Sin embargo, este mismo Israel es el que ahora no está creyendo en Dios. Es por la incredulidad de ellos. Y la elección de Dios es para su ministerio, un llamado que Dios les está haciendo. Dios llamó a Israel, Dios llamó a Faraón, Dios llamó a Isaac, a Abraham, a Jacob, pone también a Faraón, porque Pablo está mostrando qué tipo Pablo está mostrando que el llamado que Dios le está haciendo a Israel no le garantizaba ningún tipo de salvación, porque Dios utilizó personas que fueron salvas y no salvas. Y Pablo les está demostrando a ellos, ustedes sí, Dios los llamó, de ustedes son la ley, la promulgación, los profetas, todo, pero el llamado de Dios al ministerio, hacer luz a las naciones, a ustedes no les confirmaba ningún tipo de salvación. ¿Eran los escogidos para el plan de Dios? Sí, pero esto no habla de la salvación. De hecho, si usted va a la genealogía de Jesucristo en Mateo, usted va a ver muchos reyes de esta línea de Jesucristo que fueron impíos, paganos, que rechazaron los mandamientos de Dios y que Dios los castigó. Entonces, Pablo está demostrando aquí que el llamado al ministerio, que el llamado a que Dios les hizo a ellos para hacer luz a las naciones, no les confirmaba ningún tipo de salvación. Y para terminar, la elección bíblica es corporativa y funcional en este versículo. Israel fue elegido como nación. Faraón fue levantado para un propósito. Jacob y Esaú representan pueblos. Este versículo habla de dos pueblos. Y el hermano Fran nos habló de este versículo en el segmento pasado. La salvación siempre está condicionada a la fe del Génesis y el Apocalipsis. Juan 3:16. Todo el que cree será salvo, dijo Jesucristo. Romanos 10:9. Si confiesas, serás salvo. Si ya está decidido quién cree y quién no, estos textos pierden totalmente el sentido, no son reales. Entonces, esto es para que más o menos usted tenga una idea y se deje del pensamiento y la duda de que podría Pablo estar hablando de la salvación. No, hermano. Si nosotros tomamos Romanos 12, 10, capítulo 9, versículos 12 y 13, y los aplicamos con que Dios está escogiendo personas para ser salvas y para condenarlos a muerte en el infierno, nos vamos a ver cara a cara con todos estos problemas
que yo les hablé. No quiero hablar de esto, vamos a hablar de lo que sí es la verdad, de cómo se debe interpretar, pero quería limpiarles la mente y que ustedes, sin duda alguna, ahora escuchen la otra versión, que sí es conforme a las escrituras, y no es que nosotros seamos perfectos, pero sí es constante y se puede mantener y sostener sin golpear la justicia, la santidad, el carácter de Dios y el amor de Dios. Hermano Frank, continuamos entonces desde el capítulo 9, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. En ninguna manera. Amén, mi hermano. Yo, muchas gracias por esa introducción. Nada más acotarle a los hermanos que nos escuchan que lo que estamos hablando tiene suma importancia para nuestras vidas y para nuestra vida de fe. No solamente la vida misma, la vida de todo hombre, incluso los no creyentes, sino también nuestra vida de fe. Porque estamos viendo unos pasajes que son muy utilizados para hablar de una especie de determinismo, como si la vida de los hombres ya estuviera destinada a una meta o a un fin seguro y que no lo pueden cambiar. Muchas veces estos pasajes son tomados en ese sentido. Pero ya el hermano John, con la introducción que nos ha dado, creo que ha aclarado un poco el panorama y también con lo que hablamos en el segmento anterior, creo que quedó bastante claro. Y si no, bueno, vamos a seguir hablando al respecto de este capítulo 9 que es tan importante de la Carta a los Romanos. Como hemos estado diciendo y sugiriendo, de aquí se desprenden doctrinas y sistemas de interpretación, mayormente sistemas soteriológicos, como lo viene a hacer el arminianismo o el calvinismo. También el molinismo propone una manera de interpretar estos pasajes, porque al parecer apuntan a que Dios elige a unos sí y a otros no. Claro, y cuando escuchamos o leemos algún artículo o alguna publicación en redes que toma estos pasajes como el fundamento para una explicación de un sistema ya determinado, nos parece hacer sentido, como que sí, aquí dice que a Jacob amó y a Saúl aborreció, pues esto parece ser que cuadra con lo que este predicador propone. Y hay que tener mucho cuidado con eso, amados hermanos. Nosotros, como decía el hermano yo, no somos infalibles, simplemente tratamos de aplicar ese conjunto de herramientas que conocemos como hermenéutica para llegar a una interpretación sana, sensata, consistente de todo lo que la revelación bíblica nos imparte y nos intenta decir. La Biblia no puede, y no es la misma carta, Pablo estar hablando de que los hombres que buscan la gloria y la inmortalidad encuentran eso cuando obran bien, y luego decirnos que Dios es el que elige a unos y a otros no. Sería una contradicción de términos. No nos puede estar hablando este pasaje o esta carta, no nos puede estar hablando, como los vimos en los primeros 4 capítulos, no nos puede estar hablando de que los hombres entienden el juicio y la revelación general de Dios, con la ley moral que Dios coloca en nuestros corazones, y luego decir que no hay quien lo busque y entenderlo en un sentido de incapacidad total. Es una contradicción de términos. Entonces, aunque hay muchos proponentes de renombre para ciertos sistemas, como los que hemos mencionado, el arminianismo, el calvinismo, el molinismo, la Biblia, al menos para nosotros como evangélicos, la Biblia es nuestra última fuente de autoridad, la última norma, la norma no normada, como se dice. Todas las otras, sean confesiones de fe, sean libros o comentarios bíblicos, todo eso se debe someter a la escritura. Ese es un principio evangélico, cristiano. Todo se debe someter a la escritura. Y es un principio muy, muy antiguo. Lo vemos desde Ireneo incluso y anterior. El mismo Agustín muchas veces decía que todos los papas, mejor dicho, los obispos y los comentarios de los obispos y las tradiciones se tenían que someter a la escritura. Y Ese es el principio interpretativo que nosotros usamos. eso es muy importante porque nosotros en el contexto latinoamericano tenemos muchos católicos a nuestro alrededor y los, por así decirlo, los que representan el catolicismo romano, apostólico, papista, ellos hablan mucho acerca de la tradición y acostumbran a taparle la boca a los cristianos evangélicos protestantes con que ellos tienen la tradición y que ellos pueden asegurarte que ellos tienen la tradición porque ellos tienen a los padres apostólicos, porque ellos tienen toda una línea desde Pedro hasta nuestros tiempos. Pero Así es. esto es una falacia, esto es una mentira, porque ellos te dicen, tú naciste con Lutero en el 1500. Y no, nosotros no nacimos con Lutero. Nosotros nacimos en el Pentecostés y nos llamaron por primera vez cristianos en Antioquia. Entonces, nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Y nosotros somos también católicos, porque desde un principio se nos llamó católicos. Nosotros lo que no somos es romanos, papistas, y no tenemos 7 sacramentos. Nosotros tenemos de la tradición esta costumbre que el hermano Frank acaba de tocar. La tradición, una de las tradiciones más pesadas, más importantes de el catolicismo verdadero, de la iglesia universal. Católico lo que significa es universal, de la iglesia de Jesucristo. Uno de los principios que heredamos de los primeros padres de la iglesia es que ellos todos lo sometían a las escrituras.
Y para ellos no había un concilio que tuviese más peso que la misma escritura. Y nosotros, como ellos, también nos sometemos a nuestros obispos actuales, nuestros pastores actuales, en cada generación. Pero todos nosotros tenemos criterio, tenemos mente, pensamos, juzgamos la doctrina con justo juicio y con una sana conciencia. Y nosotros tenemos esa costumbre y no podemos permitir que nadie nos diga que nosotros no somos la verdadera iglesia. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo, la iglesia que nació en el Pentecostés, la iglesia por la cual Cristo murió, la iglesia que tiene los dos únicos sacramentos de los que habla la Biblia, el bautismo y la cena del Señor. Los únicos, que esa palabra sacramento tampoco significa lo que ellos dicen. Nosotros tenemos estas ordenanzas: cena del Señor y bautizo. Así Así es. que, hermano, no se deje achicopalar por un curita o por un obispo católico o por cualquier católico que le diga que su iglesia nació con Martín Lutero. Eso es mentira. Eso es mentira. La iglesia nació en Jesucristo. Los primeros padres no eran romanos, eran solamente católicos. La iglesia después se contaminó y la persecución no era la misma. Por eso que la iglesia no fue igual. No era lo mismo que te persiguiera el emperador, el mismo diablo. Los hermanos daban la vida por el cristianismo, que te persiguiera la misma iglesia mezclada con Satanás, porque fue una mezcla de entre la verdadera iglesia y la falsa en la iglesia católica, apostólica, romana, que tiene, hermano, y disculpe que se lo diga así a los maracuchos, tiene más cuento y más chiste que Jaimito. Pero dentro de esta iglesia ya existía una verdadera iglesia. Y con el tiempo, esta iglesia protestó, se salió de esa vagabundería y hoy continúa esta iglesia de Jesucristo, que es universal y que tiene fundamentos bíblicos. Nosotros nos apoyamos en la Biblia y tenemos ministros siempre actuales en cada generación. Amén. Así es, mi hermano yo. Entonces, para todos los que nos escuchan, estamos en el capítulo 9 de la carta a los Romanos, versículo 14, que Pablo pregunta, ¿no? Nos pregunta a nosotros, entonces, ¿qué? ¿Qué diremos? ¿Acaso hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Por qué hace esta pregunta? Y recordamos al capítulo anterior. En el capítulo, en los versículos anteriores, en el versículo 2 y 13, Pablo termina diciendo en ese segmento, y lo dijimos en el segmento pasado, en el capítulo pasado, Pablo termina hablando de Isaac y Rebeca, de Jacob y Esaú. Y esto hay un comentario en particular que quiero compartirles. A Isaac y a Rebeca se les dijo que el mayor serviría al menor. Esto era una visión que iba en contra de la cultura de la época, una visión en contra de lo que normalmente se hacía y estaba establecido socialmente. Era algo impensable. Entonces Pablo está demostrando, como lo dijimos la vez pasada, Pablo está mostrando esa libertad que Dios tiene para elegir las maneras de cómo él llevar adelante sus planes. No está hablando de personas desdichadas, condenadas de antes de nacer. No, no, no. Está hablando de la libertad que Dios tiene para elegir las maneras y las personas con las que Él quiere llevar sus planes adelante. No estamos mencionando la palabra salvación, porque no podemos decir que Saúl, y lo leímos en el segmento pasado, en el capítulo 2 de Deuteronomio, también hablamos un poco de Malaquías, capítulo 1, y aquí vamos a mencionar otra vez a Malaquías. No podemos decir que Dios estaba rechazando a Ismael en contraposición de Isaac, o rechazando a Esaú para que no fueran salvos. No está hablando de eso. Y muchas veces cuando se dice que en estos pasajes se estaba hablando era de las naciones, porque específicamente esa es la profecía que se le da a Rebeca, dos naciones hay en tu seno y el mayor servirá al menor. Esa es la profecía que se le da. Hay dos naciones y la mayor nación servirá a la menor. O el mayor, el primogénito, va a servir al menor, pero apuntando a esas naciones. Y cuando se llega a Malaquía, en el capítulo 1, los primeros 4 versículos, se habla de esto específicamente, que es el pasaje que toma Pablo. Dios le dice a Israel, yo te he amado, y ustedes me han preguntado, ¿en qué nos has amado? Y dice Dios, ¿no era Esaú hermano de Jacob? O sea, no era Esaú el primogénito, no era Esaú el primero, y yo elegí a Jacob para que fuesen mi pueblo. No está Esaú desolado, o sea, Edom o Seir, las tierras que Dios le había dado a Esaú, porque eso es algo que se pasa muchas veces por alto, hermano John, que a Esaú se le dieron bendiciones, se le dieron tierra, se le dio protección divina. El asunto con Esaú, con Edom, es que cuando Israel, Judá, estaba siendo expoliado, expatriado por los imperios que los estaban derrotando y llevándoselos esclavizados, Esaú o Edom, en lugar de apoyar a esos hermanos que ellos sabían de dónde venían, más bien se unieron a los imperios extranjeros que estaban destruyendo a sus compatriotas, a sus familiares. Y poníamos el ejemplo la vez pasada de Venezuela y Colombia, o de Uruguay y Argentina, que son países prácticamente que comparten el mismo ADN, la misma cultura, el mismo dialecto. Son prácticamente la misma cosa. Sencillamente fronteras sociales que se han creado.
Eso es lo que está pasando. Estamos viendo una especie de fronteras que habían entre Israel y Edom, que hoy por hoy no podemos alcanzar a comprender. Pero entre ellos había una pequeña división. Sin embargo, eran prácticamente las mismas personas, las mismas tribus, venían de una misma procedencia. Entonces, Dios les dice en Malaquías, ustedes no saben que yo los he amado tanto a ustedes, no lo tienen en cuenta. No tienen en cuenta que yo a ustedes los he amado al punto de que rechacé a quien era el hermano mayor de ustedes y los escogí a ustedes. O sea, eso para Israel parecía poca cosa. Estaban endurecidos, les parecía poca cosa, pero no lo era. Y eso es lo que Pablo está ilustrando en los versículos 2 y 13, tomando esos pasajes de Malaquías para mostrar que Dios eligió, incluso de una manera que no se esperaba, como estaba haciendo en el tiempo de Pablo, eligiendo la salvación, no por la ley, no por las obras de la ley, no a través de Moisés, sino por la fe en el crucificado, sino por la fe en aquel carpintero, aquel hijo de Galilea, aquel nazareno. Por medio de él es que Dios ha elegido ahora. Y Cristo es el fin de la ley para el cumplimiento de la justicia. O sea, Dios estaba llevando a cabo un plan en el cual él eligió personas para llevar a cabo o para llevar adelante ese plan. Dios eligió personas e hizo como él quiso, según sus planes, para traer la salvación al mundo, eligiendo a Abraham. ¿Quién era Abraham? Abraham era un hombre de Ur de los Caldeos. Abraham no era un israelita. Abraham era un gentil. Y Dios eligió a ese gentil para formar de él la nación que hoy se constituía y se llamaba Israel, una nación santa, una nación de sacerdotes, una nación con la cual Dios tenía su pacto. Y esto todo lo hizo Dios a su manera. Dios los escogió, Dios los trajo, Dios los fue ayudando. Sin embargo, ese mismo pueblo, esa misma nación que Dios formó, hoy no se quería someter al plan de Dios. Y esto es algo que incluso se encuentra en los evangelios. Ellos no se sometieron a los designios que Dios tenía con ellos, para ellos. Ellos no se sometieron en su mayoría al bautismo de Juan, que era un bautismo como de pureza para esperar ese reino que estaba llegando. No se sometieron. Y entonces Pablo comienza a derrumbar la idea de que ellos efectivamente, como son descendientes biológicos, descendientes carnales, por decirlo, por hablar en las palabras de Pablo, que siempre usa la palabra sarx, en griego sarx, para hablar de carne, y que en la Biblia, al menos en la Reina Valera, se usa siempre señalando al cuerpo, a este cuerpo biológico, a este cuerpo físico. Ellos eran descendientes de Abraham según la sarx, según la carne. Y eso no les daba pase automático a la justificación que Dios ahora estaba efectuando en Cristo. No por la fe únicamente, porque siempre Dios lo hizo a través de la fe, que es lo que muestra Pablo en el capítulo 4 de Romanos. Y es necesario que vemos todo este contexto, toda esta visión del plan de Dios que Pablo muestra. Porque muchas veces llegamos a estos pasajes totalmente descontextualizados a decir que aquí está hablando de esto y de lo otro. Y no tomamos en cuenta de que Pablo está llevando un argumento, de que Pablo está hablando de algo que va complementándose. Y algo mucho más importante, que esto también va con la hermenéutica. Pablo no está saltando categóricamente de un tema, de una línea, para venir ahora a hablar de otro. No, no es así. Pablo no está hablando en esa manera. Pablo viene hablando ya de algo consistentemente. Y que aquí en estos capítulos toma a Israel como el ejemplo perfecto de que Dios ha tenido tal misericordia, que esa misericordia ha incluido a aquellos gentiles que no tenían esperanza. Esos gentiles que no estaban Claro, esperados a ser participante. participantes de los pactos. Entonces, Entonces, llegamos al llegamos al versículo. versículo 14 y Pablo pregunta, ¿qué vamos a decir? Entonces Dios es injusto porque eligió a Jacob y aborreció a Esaú, en el sentido de que ya lo hemos explicado, ¿no? Dios es injusto. ¿Qué pasa? Y Pablo dice, en ninguna manera. Y comienza a desarrollar. Dice, ¿qué pues diremos? Hay injusticia en Dios. Y esto es lo que muchas veces se pretende achacar a los que no tenemos una visión, digamos, calvinista o monergista, de que nosotros estamos culpando a Dios de injusticia. No, esto lo estaba culpando el objetor, ese objetor imaginario, que probablemente son respuestas que Pablo está dando a objeciones reales, pero en esta carta Pablo está respondiéndole a un objetor que decía, ¿cómo pues eligió a uno y dejó al otro? ¿Y cómo si había elegido a Israel, porque ahora ya Israel no está siendo salvo? Ese es el gran problema, como lo decía el hermano John en la vez pasada. Ese es el gran asunto acá, que parecía que Dios, habiendo dado multitud de promesas, hoy por hoy esas promesas estaban cayendo en tierra, porque la mayoría de ellos no quería creer. Entonces, es un problema gravísimo el que está respondiendo el apóstol Pablo. Es un problema gravísimo. Y dice, versículo 14,
Vamos al comentario. Pablo comienza aclarando que Dios no obra injusticia en esta elección, según su propósito, ¿verdad? Sino que él, al igual que la libertad usada en elegir al hijo menor, así como eligió al hijo menor, ese hijo menor que le está poniendo ejemplo, que en este caso era Jacob, así como Dios tuvo esa libertad de elegir a Jacob por encima de Saúl, quien era el mayor, quien debía por presión social cargar con las promesas, así como Dios usó esa libertad, también él tenía ahora la libertad de tener misericordia de quien quiere y no estaba sujeto por pueblo o ley. O sea, no estaba sujeto a que solamente tenía que tener misericordia de todos los israelitas. No, pero es que están entrando más gentiles que israelitas. Bueno, Dios tiene misericordia de quien quiere porque Él señala las maneras en cómo llevar adelante su plan. Y aquí debemos estar de acuerdo, efectivamente, con el molinista, con el arminiano, con el calvinista. Dios tiene la libertad de elegir cómo Él salva. Y Dios había elegido que ahora, en este tiempo, en este mejor pacto, en este mejor plan, en este mejor pacto, dejémoslo allí, porque Dios no se equivoca con sus planes, en este mejor pacto establecido sobre mejores promesas, como dice en Hebreo, Dios está salvando al mundo por medio de la fe en Jesucristo. Ya no venía esa salvación por aplicar la ley, por circuncidarse, que es algo que Pablo deja muy recalcado en todas sus cartas, y Gálatas es aún mucho más insistente que esta carta al hablar de la justificación por la fe. Dios había elegido que a través de Cristo iban a ser salvos tanto israelitas como no israelitas, tanto judíos como gentiles. Y esto para el israelita parecía injusticia, esto parecía injusto. ¿Cómo? Y esto lo pregunta el capítulo 10, ¿cómo es posible que ahora crean más gentiles en Dios que judíos? Si ellos son el pueblo del pacto, si ellos son quienes tienen las promesas, si ellos son los descendientes biológicos de Abraham. Es una pregunta válida, es una inquietud válida. Mi hermano John tiene algo que opinar ahí. Sí, sí, ellos creían que por ser el pueblo escogido para hacer luz a las naciones, porque para eso Dios los escogió, los liberó de Egipto, para que fueran salvos, para entregarle su ley. Ellos no entendieron también el propósito principal de Dios. El apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 3, versículo 16, dice de esta manera: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Todas las promesas, ¿a quién fueron hechas? A Abraham. A Abraham fueron hechas las promesas que tienen que ver con esta salvación. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, Sí. la cual es Cristo. Todas las promesas que Dios le hizo a Abraham descansan en Cristo. Todo aquel, como dice Pablo, no es verdadero israelita el que es de la carne, sino el que cree en Jesucristo. Si habéis creído en Cristo, sois herederos con Abraham, dice Pablo. Amén. Herederos con él. Porque todas las promesas de Dios descansan en Cristo. Y todo aquel que cree en Jesucristo, por eso que decimos, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, de Jesucristo. Cuando nosotros leemos también en Efesios, ese fulano versículo muy famoso, Efesios 1:6, si mal no recuerdo, que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo en Cristo. Si usted se fija y se fija en todas las versiones de toda la Biblia, que en cada versión se trabaja duro, hermano, y muchos eruditos que hablan griego, que hablan hebreo, que son doctores en el idioma. Hay muchos allí. Y nadie ha podido interpretar ese versículo como que Dios nos escogió para llevarnos a Cristo. No, dice que Dios nos escogió desde Cristo. Entonces, todas esas promesas descansan en Cristo. Dios escogió, desde antes de la fundación del mundo, Dios designó que todo aquel que estuviera en Cristo iba a llegar al cielo, iba a vivir eternamente, iba a estar en su presencia. Y todas las promesas que Dios les hace a Israel por medio de este Mesías, se la hace dentro del Mesías, dentro de este Cristo, dentro de este Señor que iba a morir y resucitar por todos nosotros. Y lo hizo. Entonces, aquí cuando Pablo en Romano viene hablando, está hablando de esa línea, está hablando de este mismo Mesías, del mismo Jesucristo, que se cuenta desde que le hizo la promesa a Abraham, después viene Abraham, Isaac, Jacob, y allí viene una genealogía de muchas personas, de muchos reyes, dentro del pueblo de Israel, porque al final, si usted se da cuenta, Pablo no solamente nombra la elección de Israel, sino que a Faraón también lo levantó, dice Pablo. Aquí más adelante dice que a Faraón también lo levantó. Porque Pablo no está hablando de que Dios escogió a Jacob para que fuera salvo y a Esaú no. No.
Nosotros tenemos que entender este versículo como que Dios está llamando, ¿verdad? Perdón, como que Pablo les está explicando a ellos, miren, Dios sí los escogió a ustedes, ustedes tienen la ley, la promulgación, los profetas, las leyes, tienen todo. Pero Dios los escogió a ustedes porque el Mesías iba a venir de ustedes, el Salvador venía de ustedes. Pero así como los escogió a ustedes, como dijo el hermano Fran ahorita, así como escogió a Jacob en vez de a Esaú, ahora en este tiempo ustedes se pelean porque Dios está dejando entrar a los gentiles. Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. O sea, Pablo les está explicando a los israelitas, les está hablando a ellos, no a nosotros, les está hablando a ellos, a los israelitas, les está diciendo, ustedes no pueden pelear ni decir que Dios es injusto porque los gentiles están entrando por la fe, porque son ustedes los que no quieren entrar, son ustedes que por su incredulidad no están entrando. Y esto es lo que vamos a ver a continuación, porque aquí nos enredamos un poquito, pero a lo que medio vamos por el versículo 22, 23 por ahí, ya se aclara todo el panorama. Así que vamos a continuar leyendo, hermano Fran. Vamos por el versículo ¿qué? 17. Vamos por el 16. Por el 16. Sí. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Por qué Pablo usa esta expresión? Que no depende del que quiere, ni del que corre. Si nos vamos al mismo capítulo 9, versículo 30 al 33, vamos a adelantarlo y después nos atrasamos otra vez. Mire, dice esto, versículo 30 al 33. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras ella, este son los que están corriendo, que iba tras ella, tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque Dios no los escogió. No, dice, porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Entonces, si el capítulo termina de esa manera, para nosotros ahorita que vamos por el versículo 16, dice, así que no depende del que quiere ni del que corre. ¿Quiénes son los que están corriendo? ¿Quiénes son los que quieren? Por supuesto, Israel son los que quieren, son los que están corriendo, pero a su manera. Y Pablo les está diciendo, no es a la manera de ustedes, porque Dios es soberano. La manera que Dios escogió es esta, en Jesucristo y por la fe. Aunque corran duro con la ley, con las obras, pueden correr muy duro, pero ustedes no se van a santificar porque el único que puede santificarlos es Jesucristo. Y desde el comienzo del capítulo, Pablo está llorando, está diciendo que siente un continuo dolor por ellos, porque han rechazado a Cristo, porque han rechazado al Mesías. Y los gentiles entraron, ¿por qué? Por la fe, por la fe. Y todo esto que yo les estoy diciendo y lo que le está diciendo Frank, va a tomar más figuras todavía y va a ser confirmado, no solamente por lo que ya leímos de Romanos, del capítulo 1 al 8, sino por los capítulos siguientes. Por eso es que estamos seguros que esta es la interpretación correcta, porque no contradice el resto de la epístola. Exacto. Eso. Si leemos, por ejemplo, en el versículo 18 dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. No, vamos por el 17. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dios cuando levanta a Faraón, aquí el apóstol Pablo, no podemos desviarnos de lo que Pablo viene hablando. Faraón fue un instrumento de Dios también. Un hombre impío, pecador, que Dios tuvo que castigar con plagas. Al mismo Faraón, así como a ustedes, el pueblo de Israel, Dios también lo levantó y a él se le dijo, para esto mismo te levanté, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Miren que para el mismo propósito Dios levantó a Israel y levantó a Faraón. Pero esto no quiere decir que Dios odió a Faraón o que Dios endureció a Faraón para que Faraón fuera así. Sí, Dios ciertamente endureció más el corazón de Faraón, pero si usted se va a la historia de Faraón en Éxodo, el Faraón era un hombre duro que por muchos años mató niños, mató todos los niños varones que nacían de Israel y no, dice que no reconocía al Dios de José, dice el Éxodo. O sea, no reconocieron, en el sentido no es que no se acordaban, es que no lo respetaban, no honró el nombre del Dios que lo salvó de los 7 años de hambre. Y se olvidaron de Dios por mucho tiempo. Dios también, al verlo endurecido, lo usó como un instrumento a él, ¿verdad? Pero no es que Dios lo hizo malo. Él ya era malo y Dios lo termina de endurecer. Y si usted lee las plagas, hay un momento que Dios endurece a Faraón, pero antes de eso ya Faraón había endurecido él mismo su corazón. Y Pablo no se está contradiciendo. En los capítulos primeros de Romanos, Pablo dice que por no tener en cuenta a Dios, Dios también les entrega un corazón reprobado. O sea, el endurecimiento de Dios viene a causa del ser humano que endurece primero
su corazón ante Dios. Y Dios le dice, ok, ese es tu juicio, eso es lo que tú quieres, endurecerte. Bueno, yo te voy a endurecer más. Y les da una mente reprobada. Entonces, en el versículo 18 continúa y dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero este versículo no puede perderse de todo el contexto que estamos hablando. No es que Dios dice, ay, voy a endurecer a Juancito, pero a José no, porque Dios está jugando con el poder allá en el cielo y se deleita en endurecer o en aflojar. No, Dios no, Pablo no está hablando de eso. Pablo le está hablando a Israel y le está diciendo, ustedes lo que fueron es un instrumento de Dios para hacer luz a las naciones, para que su nombre sea proclamado a toda la tierra. Dios los escogió a ustedes, sí, a Faraón también. Y aunque Faraón no era la misma situación, porque ustedes eran el pueblo escogido, Faraón era un enemigo prácticamente del pueblo de Dios. A ustedes los escogió y a Faraón más bien lo endureció. Y de una y de la otra manera, Dios sigue cumpliendo su propósito. Así que ahí Pablo está respondiendo la pregunta que hace en el versículo 6, que dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Hermano, porque ustedes fueron el pueblo de Dios, porque a ustedes se les dio todo lo de Dios y ahora no creen en Jesucristo y los gentiles sí están creyendo, esto no quiere decir que Dios falló la promesa de Dios. No, el propósito de Dios es firme y no falla. Son ustedes los que están endurecidos y no están creyendo. En el versículo 19 dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Majante hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Hermano Fran, ¿ya volvió? Sí, aquí estamos. Ok, Se continúa escucha. hablando, lo que pasa es que se te fue el audio. Sí, en el tema de Faraón, ¿no? El versículo 17, me gustaría agregar algo allí, porque va muy de la mano con ese pasaje del alfarero. Y muchas veces, y tenemos que hablar nuevamente de la visión o la interpretación calvinista de este pasaje, muchas veces se usa Faraón para hablar de que Dios lo levantó endurecido, ¿verdad? Es lo que comúnmente se tiende a creer. Dios lo levantó endurecido porque ya era un reprobado, un repro. Era un repro que Dios levantó para usarlo como Dios quisiera. Entonces, al contrario de lo que piensan muchos, este pasaje no está siendo citado para demostrar que Dios endureció a Faraón para destruirlo y condenarlo. No, 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 no. Sino todo lo contrario, para mostrar que Dios, aunque Faraón no lo merecía, Dios tuvo misericordia de él. Y eso lo vamos a demostrar leyendo el pasaje de Éxodo. Y lo vamos a leer en la versión NTV y en la versión NBLA, que es la Nueva Biblia de las Américas. Y como un plus, vamos a dar un comentario de la cita en la Biblia de la Reforma, un comentario de la Biblia de la Reforma, que es una Biblia editada y supervisada por Arcis Sproul, un predicador que ya murió hace como 7 años atrás, calvinista reformado, ¿no? Entonces, este pasaje de Éxodo que está citando Pablo aquí respecto a Faraón, en la Nueva Traducción Viviente dice, si yo hubiera querido, ya habría extendido mi mano para herirte a ti y a tu pueblo con una plaga que te habría borrado de la tierra. Pero, ve la cosa, o sea, si yo hubiera querido, Faraón, ya te hubiera eliminado, pero te he dejado con vida con un propósito. O sea, he tenido misericordia de ti con un propósito. Mostrarte mi poder y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Y eso no es todo. Si usted sigue leyendo el versículo 17, Dios le sigue diciendo y le dice, y tú hasta ahora no te has querido arrepentir. Sí, O sea, sí, ve lo que le dice sí, Dios a Faraón. Y tú hasta ahora no te has arrepentido, no has conocido. O sea, yo he tenido misericordia de ti, no te he eliminado, no te he mandado una plaga para exterminarte a ti y a tu pueblo, pero he tenido misericordia para mostrarte mi poder y proclamar mi nombre por toda la tierra. Pero tú todavía no te has arrepentido. Te O sea, vean la visión de Fran, o sea que a pesar de que eran sí, enemigos del pueblo de Israel, porque los esclavizó y le mataba a los niños, todo, Dios no lo claro. veía como un enemigo. O sea, Dios aún así tuvo misericordia de él. Tuvo misericordia de Faraón, sí. No lo merecía, no lo merecía, obviamente. Y este es el caso que está presentando Pablo. Sí, sí, los gentiles tampoco lo merecen. Sin embargo, Dios tiene misericordia de ellos también. Aunque ahora los gentiles son la mayoría en la iglesia, Dios tiene misericordia de ellos también. En la NBLA, ese pasaje de Éxodo dice, porque ahora yo podría haber extendido mi mano y haberte herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, y habría sido cortado de la tierra. Pero en verdad, por esto te he permitido permanecer, para mostrarte mi poder y proclamar mi nombre sobre toda la tierra. Y sigue diciendo lo mismo que ya dijimos, ¿no? Todavía no te has querido arrepentir. Vean, si no es así, que lo que dice el comentario de la Biblia de la Reforma es lo siguiente. Dice, Él retiene la destrucción total para que los egipcios puedan conocer el poder de Dios y arrepentirse. Esto lo dice la Biblia de la Reforma. Ellos mismos. Una Biblia profundamente de doctrina reformada y calvinista. Dice que Dios no había tenido o no quiso dar o hacer una destrucción total en Egipto para tener misericordia de esa gente. Además, los actos de Dios contra Faraón harán que su nombre sea proclamado entre las naciones. Es muy claro, hermano John. O sea, Pablo no está citando al Faraón para decir, miren, es que Dios levanta al que quiere y los manda al infierno y lo destruye. No, 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 no.
Ese voluntarismo no aparece aquí. Pablo no está hablando de eso. Y el versículo 18 dice, de manera que de quien tiene compasión y a quien quiere endurecer, endurece. Aquí de quién tuvo compasión. Tuvo compasión de Faraón que no lo merecía. Pero también hay otros que no lo merecen y eso los endurece. O sea, Dios también tiene esa libertad. De los que se endurecen, de los que son desobedientes, de los que no se someten a Dios, Dios puede tener misericordia de unos y endurecer a otros. No está hablando que Dios desde antes de la fundación del mundo endureció a unos y tuvo misericordia a otros. No. Está hablando de esos desobedientes, tal como Faraón, tal como los gentiles y tal como ahora los israelitas. Él podía endurecer a unos para su propósito y podía tener misericordia de otros para su propósito. Sí, hermano, adelante. Bueno, continuamos. El versículo 19 dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? Antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Este versículo lo utilizan como salvavidas. Este es el salvavidas de todo el que dice cualquier cosa de estos versículos. Por ejemplo, te dice, no, Dios escogió a uno para muerte y a otro para vida. Y cualquier cosa que usted diga, y tú le vas a decir, ellos te repican aquí. ¿Pero qué? ¿Vas a culpar tú a Dios? ¿Vas a culpar a Dios? Pablo no está haciendo eso. Pablo no se está escudando con estos versículos. Pablo está sentando a cada quien en su lugar, a los israelitas, a los que están objetando lo que Pablo está predicando, a los gentiles. Pablo los está sentando en su lugar, porque primeramente, nadie puede culpar a Dios de ser injusto. Y nadie puede resistir la voluntad de Dios. Eso sí es verdad. Es una verdad absoluta. Pero esto no quiere decir que cualquier persona va a tomar estos versículos para defender su doctrina. No, es una verdad para todo el mundo. Eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Porque muchas personas lo Así utilizan es, como hermano. escudo, como escudo. Pero entonces un católico me lo puede utilizar como escudo y sacarme estos versículos y yo no puedo refutarlos a ellos porque ¿quién va a resistir a Dios? ¿Y quién va a resistir su voluntad? Tengo que respetar la interpretación de los católicos. Igualmente, un testigo de Jehová, un mormón, un babalao, un hechicero me dice, no, porque, ¿me entiendes? Te estoy exagerando, pero esos versículos no son un escudo para proteger nuestras doctrinas. Las doctrinas se defienden con la Biblia. Estos versículos es una verdad absoluta para todo el mundo. Así los veo yo. No sé cómo los ve el hermano Fran. No, efectivamente, o sea, Pablo cita, y esto Pablo lo hace mucho, él cita muchas veces pasajes antiguos testamentarios para mostrar el punto que él está hablando. Por ejemplo, él en el capítulo 3 cita salmos, cita pasajes de los profetas, porque él dice, entonces que los judíos son mejores que los gentiles. Y él dice, no, no, ya hemos dicho que todos están en pecado, bajo pecado. Como dice este salmo, como dice esto aquí. Y hace una colección de pasajes muchas veces para mostrar o para ilustrar su punto. Y eso lo hacemos nosotros hasta el sol de hoy. Muchas veces estamos hablando de algo y sepulcros blanqueados, ¿no? Y uno viene y dice, bueno, este lugar parece un sepulcro blanqueado. Por fuera se ve muy bonito, pero por dentro es un desastre, ¿verdad? O esta casa parece un sepulcro blanqueado. Y muchas veces no tergiversamos el pasaje, pero no lo estamos usando exactamente como el pasaje en su contexto original tiene la intención. Porque Jesús le dice, ese refrán se la da a los fariseos en específico por su hipocresía. Pero nosotros lo podemos aplicar para ilustrar otro punto. Y Pablo lo usa así muchas veces, para ilustrar un punto. Y en este pasaje él usa a Faraón para mostrar que efectivamente Dios puede tener misericordia incluso del más vil pecador para sus propósitos, o puede endurecer al más vil pecador para sus propósitos. Entonces llega al versículo 18 y dice, de manera que Dios puede tener misericordia de quien quiere. Y si no, de quien quiere lo endurece. Y esto en Faraón una vez más se ve muy claro. Dios le dice a Moisés desde el capítulo 3 de Éxodo, le dice, mira, yo sé que este hombre no los va a dejar salir. Yo lo sé, yo sé que él se va a endurecer, pero yo voy a liberarlos a ustedes. He descendido para liberarlos a ustedes con mano poderosa, con puño alzado. Y voy a hacer maravillas en medio de Israel, en medio de Egipto, para liberar a mi pueblo Israel. Yo sé que él se va a endurecer y yo sé que en un punto donde él quiera aflojar, yo lo voy a endurecer. O sea, yo sé que él de primera mano, él se va a endurecer y no va a aceptar y no los va a dejar salir. Y como nuestro hermano John, en una predicación, él lo decía, hasta la sexta plaga es que Dios viene y endurece al faraón. Ya Faraón se había endurecido 6 veces, viendo señales, viendo prodigios, viendo milagros, y no había aceptado la corrección del Señor. Una ¿Y predica que... cuánto más, hermano John, cuánto más los israelitas no habían visto y oído, que es la misma sentencia que el Señor les hace? Hay de ti, Corazín y Bethsaida, porque ustedes han visto cosas. Hay de ti, Tiro y Sidón, porque ustedes han visto tanto. Hay de ti, Jerusalén, que yo soy mayor que el templo, que yo soy mayor que Salomón, que yo soy mayor que Jonás.
Y sin embargo a Salomón lo iban a ver la reina de Saba, de punta a punta, de Etiopía a Israel a mirarlo, a escucharlo. Y aquí que estoy yo, que soy mayor que Salomón, que Jonás, que David, que el templo, ustedes me rechazan. Y haciendo las señales que hacía Cristo. Esta gente rechazó en su mayoría a Cristo. Entonces, esta gente se encontraba en una posición, y no solamente ellos, hasta el sol de hoy, la revelación general que Dios da, la predicación del evangelio que Dios da. Dios sigue mostrándose al mundo activamente. Dios sigue siendo anunciado al mundo activamente. Sin embargo, la gente lo rechaza y se endurece tal cual como Faraón, tal cual como Israel. Y Dios dice, yo puedo tener misericordia de estos o puedo endurecerlo. ¿Quiénes son ustedes para altercar contra mí? Y mucho menos estando bajo juicio y bajo justa o justo castigo. Entonces, nadie se puede levantar, no podían los israelitas a reprochar nada, levantarse a reprochar, porque ellos habían recibido, al igual que Egipto, al igual que Sodoma y Gomorra, al igual que Tiro y Sidón, al igual que Corazín y Bexaida, habían recibido palabra, habían recibido predicación, habían recibido señales, y ahora no querían creer. Ese es el punto. Y lo sabemos porque es la línea que trae Pablo. No es que Pablo viene hablando de que la gente puede conocer a Dios y todo el asunto y que busquen a Dios, que se acerquen a Dios y luego salta y dice, no, pero es que nada más unos son elegidos y los otros no. No podemos hacer esos cortes en el argumento de Pablo. Adelante, mi hermano John. Ustedes saben que en esta carta, esta epístola fue enviada a Romanos, el apóstol Pablo, que por cierto no saluda a Pedro porque Pedro no estaba allá todavía. Ya la iglesia estaba. eh, Pablo le envía porque habían problemas entre los judíos y los gentiles. Habían regresado muchos judíos también a Roma. Y esta parte de la epístola es dedicada a ellos, a los israelitas que estaban allá. Ellos entendían cada palabra del apóstol Pablo más que los gentiles. Cada carta, cada libro de la Biblia se debe leer e interpretar investigando cómo el receptor de la carta recibió esa información. ¿Qué significaron para ellos los ejemplos? ¿Qué significaron para ellos cada una de las palabras del apóstol Pablo? Nosotros no podemos traer una carta a nuestro tiempo e interpretar cada palabra conforme a como nosotros la entendemos y la aplicamos en nuestro tiempo. No. Y aquí Pablo le habla a un pueblo que conoce su historia, que conoce a Abraham, Isaac, a Jacob, conoce lo de Faraón, conoce todo. Y podemos ver en el siguiente versículo, versículo 20, que dice, más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al alfarero, al que lo formó? ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el vaso para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y utilizan este texto y dicen, no, ve, es Dios que lo hace. Y si Dios te hace pecador y te envía en un vientre y en el vientre te inculpa, te pone el pecado y te ciega y naces muerto y te envía al infierno, nadie puede decir nada porque Dios te formó así. No, no es lo que Pablo está diciendo. Pablo está citándole aquí a ellos a Jeremías 18, cuando Dios les habla a Israel. Y si usted se va al alfarero que habla Jeremías directamente a ellos, a los israelitas, ellos entendían lo que Pablo estaba hablando. Mire lo que dice Jeremías, capítulo 18. Versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero, y he allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que había hecho se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, y para arrancar y derribar y destruir. Pero si sois pueblos, si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Y en un instante hablaré de la gente y de reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, yo oyendo mi voz, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todos los hombres de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designio. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Aquí vemos a Dios, ¿verdad? Que no está haciendo vasijas ay, me provoca hacer una vasija para matarla. No. Para romperla. No. La intención del alfarero siempre es hacer una buena vasija. Pero, hermano, ellos entendían el mensaje de Pablo. Ellos entendían. Dios tiene derecho de asignar funciones.
Pero el hombre sigue siendo responsable de su respuesta a Dios. Dios explica con el alfarero, si yo declaro que le voy a hacer algo bien a una nación, pero esta nación de repente me da la espalda, ese bien que yo le iba a hacer, ya no se lo voy a hacer. Ahora los voy a castigar. Ese es el carácter de Dios. Y si yo declaro hacerle mal a una nación, como a Nínive, pero estos se arrepienten, yo me arrepentiré del mal que les iba a hacer. Así lo habla Dios y así trabaja el alfarero. Entonces, no podemos agarrar este alfarero de Pablo y decir que este es otro alfarero. No, son el mismo alfarero y trabajan bajo las mismas leyes morales. Es el mismo Dios que no cambia, que dice, como dice Santiago, no es como la sombra, él nunca cambia. No tiene sombra de variación, como dice la Reina Valera 1960. Dios no cambia. Y este alfarero es el mismo. Ellos entendían esta palabra de Pablo. No sé cómo la ve el hermano Frank, No, hermano, totalmente. El tema del alfarero es un tema profundamente bíblico, profundamente israelita, partidario de la revelación israelita. Porque vemos en Jeremías, lo vemos también en Isaías, que se hablan estos términos. En Lamentaciones capítulo 4, versículo 2 dice que los hijos de Sión, hablando cuando Israel o Judá más bien fue juzgada por su rebelión, dice, los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro, ¿cómo son tenidos por vasijas de barro, obras de manos de alfarero? O sea, ellos siendo oro preciado por su desobediencia, vinieron a ser como vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Y esto es algo que Pablo usa mucho también. No solamente es algo antiguo testamentario, sino que Pablo lo utiliza mucho. Pablo no solamente habla del alfarero, del barro, aquí en Romanos, también lo habla en Timoteo, donde dice que en una casa grande hay muchos instrumentos, hay muchas tazas de barro, de oro, y les dice luego a los creyentes de Éfeso, que es donde Timoteo pastoreaba, le dice, así para ustedes, límpiense, háganse instrumentos santos, instrumentos de plata, de oro, no sean los que son tomados para obras deshonrosas, no, límpiense, ¿verdad? Santifíquense para que sea un instrumento útil para el Señor. Incluso en este pasaje, y más adelante cuando viene y dice, porque esas vasijas preparadas para la ira, esos vasos de ira preparados para ira, incluso predicadores como lo fue John MacArthur, ellos mismos dicen que en el griego está hablando de que ellos mismos, esas mismas vasijas, se prepararon a sí mismos para esa ira. No fue que Dios las hizo de antes de la fundación del mundo, ellas se prepararon. Y esto es algo, amados hermanos, profundamente bíblico otra vez. En este mismo capítulo de Lamentaciones, que Jeremías está narrando el horror de lo que les pasó a Judá. Él dice que los que comían delicadamente terminaron comiendo estiércol, que los niños se les pegaba la lengua al paladar de la sed, que lloraban pidiendo pan. Y luego en el versículo 6 del capítulo 4 dice, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo, más que el pecado de Sodoma. O sea, todo esto de que dejaron de ser oro preciado, oro puro, se convirtieron en vasijas de barro, esta iniquidad, todo lo que pasó por el pecado de ellos. Entonces, no es algo que arbitrariamente Dios hace, no es que Dios reprende voluntariamente porque quiere y porque a Dios le gusta. No, 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 no. La misma Lamentaciones dice en el capítulo 3, versículo 31, porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque Dios no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. No es que Dios porque quiere voy a endurecer y afligir a esto. No, 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 no. Siempre es una respuesta del Señor en pos de ese endurecimiento, de ese pecado, de esa maldad de los hombres. Y en este caso era el pecado de endurecimiento, de incredulidad que Israel estaba efectuando a la obra que Dios estaba haciendo y que hizo en Jesucristo. Hermano, yo no sé cuánto tiempo nos queda ya. Está silenciado, mi hermano, creo. Sí. ya se nos fue el tiempo, hermano. Ahora sí se nos fue el tiempo. Estamos listos. Ya, bueno, quedamos entonces en el versículo 19, si no me equivoco, ¿no? O 21. 21. 21. En el versículo 21. El siguiente programa continuamos en el versículo 22. Ya desde el 22 en adelante, usted va a ver que todo se aclara y se confirma lo que hablamos y toma más auge y poder y fundamento en los siguientes versículos. Dios no está destinando a personas a nacer pecadores para enviarlos al infierno y no permitirles nunca ver la luz del evangelio. Dios está tratando con su pueblo. Pablo está hablando de Israel. Y hermano, si usted es un hombre, una mujer que nunca se ha preocupado por su vida en Cristo, por saber quién es Cristo, quién es el evangelio, yo hoy le hago un llamado
Si Jesucristo murió, resucitó y la Biblia dice la verdad acerca de Dios y de nuestro pecado, si Cristo en verdad murió por nuestros pecados, hermano, vale la pena que usted haga un esfuerzo por conocer más acerca de Cristo, de su condición delante de Dios. Usted no puede justificarse. Nadie más que Jesucristo lo puede justificar delante de Dios, porque Cristo fue el único que pagó por tus pecados, por el pecado de la humanidad. No hay tiempo que perder. Mañana no sabemos si vamos a estar vivos. Es hoy. Y como dice la palabra, si hoy oí su voz, no endurezcas tu corazón, no lo endurezcas. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para que el mundo fuera condenado por él, sino para que el mundo tuviese vida, fuera salvo. Pero el mundo amó más las tinieblas que la luz. La luz vino al mundo, la luz vino a tu vida y tú tienes que responder a esta luz con un corazón humilde, reconociendo tu pecado, arrepintiéndote de tus pecados. Si tus pecados son negros como el carbón, Dios los limpia, porque por tus pecados fue que Cristo aguantó, soportó una cruz, una crucifixión que marcó la historia de la humanidad, murió y resucitó al tercer día. Y Dios le dio fe a todos los hombres, confirmando que este es el hombre que va a juzgar a todo el mundo, levantándolo de los muertos. Una resurrección indiscutible, una resurrección que partió el tiempo de la humanidad, la historia en dos, antes y después de Cristo. Es indudable que Cristo existió, vivió, fue santo, murió y resucitó. Así que, hermano, no pierdas tu tiempo y ven a Cristo. Reconcíliate con Dios por medio de Jesucristo. Todo el que viene a Cristo, Él nunca le echa fuera, porque Dios no menosprecia un corazón contrito y humillado. Así que es el llamado, volvernos a Dios, reconciliarnos con Dios y venir a Cristo, hermano. Dios les bendiga y les guarde. Muchas gracias, hermano Frank. Amén, amén, mi hermano. Que Dios lo bendiga también y bendiciones a todos los que nos escucharon. Amén.